Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche a los pies de la Santísima Virgen de la Esperanza y en un viernes de 40 minutos en nuestro Cristo de las Tres Caídas. Continuamos con el ciclo que ya iniciamos el día, bueno, hace más de un mes, el 7 de abril, el 7 de febrero, con la conferencia que pronunció Paloma Morrero. Tuvo continuidad el día 21 del mismo mes con la intervención de nuestro obispo sillano, Santiago Gómez Sierra, y hoy 14 de marzo quien nos acompaña es Antonio Medaño, que es un rostro muy conocido porque a través de la televisión pues, se toma la licencia de entrar en nuestra casa prácticamente a diario, y por tanto pues, bueno, yo creo que lo reconoceríamos en cualquier momento que lo viéramos en la calle, precisamente por esa familiaridad que tenemos con la figura de Antonio Medallo, por su profesión como corresponsal de Antena 3 en Normal. Él se ordena sacerdote en 1978, posteriormente, o no sé, simultáneamente, culmina los estudios en periodismo y comienza prácticamente una dilatada trayectoria profesional asociada muy estrechamente al diario Ya, en el que trabaja hasta 1990, y prácticamente pues, en esa fecha comienza a trabajar en Antena 3 en Roma como corresponsal. Para nosotros es un placer tenerlo aquí. Yo quiero destacar especialmente su disponibilidad, su disposición siempre y su receptividad hacia la invitación que ha posado la Hermandad de la Esperanza de Triana con motivo de estos actos que celebramos en honor de la figura de Juan Pablo II, y también su cercanía respecto a la figura del ya inminente santo Juan Pablo II, con el cual pues, ha tenido una relación estrecha y especialmente bueno, me ha acompañado en muchísimos de los viajes que ha realizado por todo el mundo. Sin más, pues le cedo la palabra y muchísimas gracias a todos por la presencia. Bien, soy yo que doy las gracias a la hermandad por esta invitación que realmente no puedo ocultar que me ha emocionado y que me emociona, porque venir a Sevilla es siempre una fuente de emoción. Yo he tenido la suerte de estar aquí muchas veces, pero entrar en esta especie de microcosmos que son el mundo de las cofradías, de las hermandades, a los que si venimos de fuera nos produce un impacto muy especial. Y yo quisiera realmente transmitiros mi agradecimiento y mi emoción de poder compartir con vosotros este tiempo, que espero que no sea demasiado latoso para vosotros. Los que me hacen el honor de seguir en Twitter mi cuenta saben desde ayer que yo dije que venía a Sevilla con mucha emoción, cosa que acabo ahora de demostrar, y con una sorpresa. Y esa sorpresa está en esta caja. Y esta caja es lo que voy ahora a descubriros de una secreta que para mí es muy entrañable y espero que también lo sea para vosotros. Como ha recordado, yo fui ordenado sacerdote el año 1968 en Madrid, por el que entonces era el nuncio apostólico Monseñor de Arania, y bueno, luego después de muchas vicisitudes profesionales acabé en Roma en el año 85, y por tanto el año 1993 se cumplían 25 años de mi ordenación sacerdotal. Días antes, yo escribí una carta, como ya había hecho otras veces, al secretario del Papa, el señor Civis, hoy arzobispo de Cracovia, sucesor del Papa Juan Pablo II en Cracovia, diciéndole que me gustaría muchísimo poderlo celebrar con el Papa ese día la misa en la capilla privada del Papa en el Palacio Apostólico. Y el día 2, por la tarde, recibí en mi casa, en el Trastevere, entonces vivía en el Trastevere en Roma, una llamada del mismo don Estanislao diciéndome: venga mañana a las 7 de la mañana es la misa en la capilla. Bueno, quiere decir que esa noche pues dormí muy mal, me desperté muy pronto y antes de que ya comenzase la luz, ya estaba en el portón de Libronzo, que es la entrada al Palacio Apostólico. Ahí éramos un pequeño grupito que eran los que íbamos
celebrar, de asistir a la misa. Había un obispo francés con un grupo pequeño de seminaristas, dos matrimonios polacos de cierta edad, unas monjas que nunca faltan y yo. Tuvimos que pasar todos los controles de la Guardia Suiza, la lista, y por fin subimos al tercer piso, al apartamento papal que se llama, que es donde vivía Juan Pablo II, donde vivió Benedicto XVI, donde sabemos que no vive Papa Francisco porque ha decidido vivir en Santa Marta. Bueno, entonces yo fui invitado a celebrar la misa, que éramos tres, el obispo francés, el Papa y yo. Por tanto, yo ocupé el lado izquierdo, el obispo el lado derecho, y celebramos la misa. Ya podéis imaginaros la emoción que uno puede sentir al celebrar la misa al lado del Papa. Era una misa que se dijo en francés, me invitaron a que yo leyera el Evangelio en español, y bueno, pues celebramos la misa. La verdad es que la entrada en la capilla, que nosotros entramos en la capilla, el Papa ya estaba allí, estaba como absorto totalmente en un mundo, como si estuviera en una esfera ajena al mundo. No se enteró de que habíamos entrado siquiera en la capilla, y en un momento dado, cuando Estanislao hizo un pequeño gesto así, y ya se dio cuenta de que tenía que romper la misa, se volvió, nos saludó, un saludo con una sonrisa, y celebramos la misa. Al acabar la misa, bueno, yo me retiré un poco, y mientras él se desvestía de los ornamentos. Y cuando ya se estaba desvistiendo de los ornamentos, me llamó. Y ahora vamos a ver hacia la sorpresa. Él había celebrado la misa con esta estola. Yo os la enseño. Es una estola, como veis, bordada con los signos marianos, las 12 estrellas, la luna, signos marianos. Y entonces el Papa, que había celebrado con él la misa, me la puso encima de los hombros y me dijo: consérvela todos los años de toda su vida para que tenga un recuerdo de esta misa que hemos podido celebrar. Yo la tengo. Es la primera vez que les he dicho que la he sacado de mi casa, la tengo como una reliquia magnífica, extraordinaria, y que espero eso que realmente me acompañe todos los años de mi vida como un recuerdo que ahora es una reliquia del que será santo el 27 de abril. Como he dicho, no era la primera vez que yo había celebrado la misa con él, pero realmente en ese momento me sentí muy especialmente vinculado a su persona. Yo había conocido al Papa, bueno, al arzobispo Wojtyła el año 71, por tanto, ha pasado ya bastantes años. Ese año yo estaba ya, yo era corresponsal del diario Ya, era encargado de la sección religiosa del Ya en Madrid, y me mandaron a un sínodo, uno de los primeros sínodos que hubo en Roma después del concilio, y tenía que cubrir todo ese mes, el mes de octubre, toda esta información que era muy compleja. Y durante ese mes tuvo lugar la canonización del padre Kolbe, el mártir de Auschwitz, el franciscano que se ofreció a ser matado por los nazis para salvar la vida de uno de los padres de familia que había sido condenado también como él a muerte por una represalia a un atentado que había habido en el campo de Auschwitz. Ya podéis imaginaros que fue una ceremonia sumamente conmovedora, y estuvo presente el entonces arzobispo de Cracovia, el cardenal aún no era cardenal, el arzobispo Wojtyła. Y nada más acabar ese sínodo, yo fui a Polonia, a Cracovia, por una razón que no tenía nada que ver con mi trabajo periodístico, pero tenía que ver con algo que yo también entonces me ocupaba, que era de cine, para la Semana de Cine Religioso de Valladolid, donde estábamos organizando un cine
ciclo de homenaje a un director de cine muy importante polaco que se llama Andrzej Wajda, que ha hecho muchas películas, ya todavía, gracias a Dios, en vida. Y fui a verle porque teníamos que hacer una selección de sus películas que eran muy poco conocidas en España para traerlas a Valladolid al Festival de Cine. Fui a ver a Wajda a Varsovia y la verdad es que me recibió también con una gran cordialidad, esa especie como de comunicación extraña que hay entre polacos y españoles, que somos pueblos muy parecidos aunque muy diferentes. Me dijo: hombre, está usted aquí en Polonia, es una mañana, justamente pasado mañana voy a estrenar una obra de teatro muy importante en Cracovia, ¿por qué no viene usted? Y yo le invito a que venga usted al estreno de esta obra mía. No, era una obra de teatro clásico polaco, se llama Las Bodas, de Wisniewski, en un teatro que es el Teatro Viejo de Cracovia, que como sabéis es la capital real de Polonia. Yo la verdad es que acepté inmediatamente encantado de poder tener esta oportunidad. Y él dice: no se preocupe que yo le voy a organizar el viaje y usted se irá con un grupo de gente que tiene que ir allí. Y efectivamente al día siguiente pues, subimos en un coche varias personas a las que yo lógicamente no conocía, y entre ellos había un gran actor, que era uno de los protagonistas de esta obra de teatro, que era miembro del Comité Central del Partido Comunista Polaco, del Partido Obrero Unido Polaco. Y durante el viaje pues, fuimos hablando, un viaje que entonces duraba bastantes horas porque el estado de las carreteras era bastante penoso. Y durante ese viaje, este señor, que era, como he dicho, miembro del Partido Comunista, me dijo: ¿va usted a Cracovia? Sí, sí. Y él sabía que yo era sacerdote. Y se conoce al arzobispo Chiva, que pues sí, lo he visto en Roma, lo he visto, pero vamos, si no lo conozco. Pues es una lástima, tiene que conocer, es un gran personaje, es una personalidad extraordinaria. Si está usted en Cracovia, vaya usted a ver. Bueno, a mí me pareció muy extraño que un miembro del Partido Comunista Polaco me hiciera este elogio tan sumamente raro de un hombre que yo sabía que significaba ya una figura importante dentro de la Iglesia Católica. Asistí a la obra de teatro y al día siguiente el Papa, es decir, el futuro Papa, celebraba en una iglesia del centro de Cracovia, una iglesia fantástica de Santa María, una misa de acción de gracias por la canonización del Beato Cortes. La iglesia estaba abarrotada hasta lo increíble. El Papa pronunció una homilía, cuando digo el Papa, el arzobispo pronunció una homilía como de media hora, de la que yo no entendí una palabra, pero lógico, que era todo en polaco, interrumpida por grandes aplausos, y yo veía que aquello tenía un fervor extraordinario y una significación que iba más allá del uso del hecho. Y al acabar la misa con la digamos, valentía o coraje o desvergüenza que se puede suponer en un joven periodista como yo entonces era, pues me fui a la sacristía a saludar. Y me presenté, que era un sacerdote español, que me había visto en Roma, y me dio un abrazo: pues España es un país que yo amo tanto, y sabe usted que yo he escrito una tesis doctoral sobre San Juan. Bueno, eso fue el primer encuentro. Y al día siguiente, ya vieron que se iba prolongando un poco de distancia, fui a un sitio muy específico que se llamaba Nova Huta, que es una ciudad satélite de Cracovia, construida según los esquemas del socialismo real. Una ciudad obrera, una ciudad donde todas las casas eran absolutamente iguales y donde, por supuesto, no había una iglesia. No la había, pero los polacos la querían. Y como no se les dejaba hacer la iglesia, decían la misa en un campo, en un descampado, donde habían puesto una cruz. Y así estuvieron años luchando con esta iglesia que se hacía y se deshacía, porque una noche construían unos muros y al día siguiente los destruían, hasta que ya por fin el arzobispo Wojtyła logró
que esa iglesia se construyera, y la fue a bendecir, siendo ya Papa una iglesia en forma de nave, una nave que está en medio de un gran descampado rodeado de todas estas casas abominables del socialismo real. Cuento esto no tanto por que yo tuviera esta oportunidad de verle y de hablar con él, sino por demostrar lo que era en aquellos años, comienzo de los años 70, la realidad de la Iglesia polaca en un régimen de total, absoluto dominio del Partido Comunista, donde la libertad de expresión era muy limitada y donde la Iglesia era la única instancia donde se podía refugiar un poco la inteligencia del país, el arte libre, y que fue un poco lo que luego después veremos que dio paso a los grandes movimientos de los años 80, el cambio y el derrumbe del muro de Berlín y del imperio soviético. Con esto damos un poco el salto al año 78. Yo después vuelvo a Roma, vuelvo a Madrid y luego ya me voy a París. Y el año 78, en el verano del 78, el 6 de agosto precisamente, muere, como recordarán algunos de ustedes, Pablo VI. Domingo 6 de agosto. Yo estaba entonces ya enviado del viaje en París y por una serie de circunstancias que no voy a contar, me hicieron ir inmediatamente a Roma para cubrir esa noticia fantástica que son los cónclaves. En la vida periodística, el cónclave es una de las grandes experiencias que pueden caer a un profesional. Era un cónclave muy complicado, este cónclave. ¿Por qué? Pues porque eran los años del posconcilio, la Iglesia estaba en una situación muy conflictiva dentro de ella, había grandes bloques a favor de una reforma, en contra de la reforma, unos a favor de mantener un núcleo cerrado, otros dispuestos a abrirlo con todos los excesos, y eso llega al cónclave concretado en dos bloques de cardenales que siguen y están dispuestos a votar a dos candidatos. Estos dos candidatos eran, no se extrañen, dos italianos. No había entrado todavía, digamos, la moda o la costumbre de poder votar papas no italianos. Eran el cardenal Benelli, que era arzobispo de Florencia, y el cardenal Siri, que era arzobispo de Génova. Siri era el más conservador y Benelli se suponía que era el más abierto. En el cónclave, por lo que sabemos, como después se ha podido reconstruir, estos dos bloques se oponen completamente, de modo que ninguno de los dos bloques logra situar a su candidato en los dos tercios que se necesitan para ser elegido papa. Entonces se produce un bloqueo y es cuando deciden que hay que buscar un candidato de salida, y ese candidato de salida fue Juan Pablo I, el patriarca de Venecia, Luciani, que fue eso, votado con gran unanimidad porque era una solución, el cónclave no podía prolongarse mucho tiempo, y sale elegido Juan Pablo I. Como sabemos, 33 días después Juan Pablo I muere. En esto hago un pequeño paréntesis: olvídense ustedes de todas estas historias de envenenamientos, de asesinatos. No, muere del susto que tenía encima de haber sido elegido papa. Eso hay que decirlo así. Tenía una salud bastante débil y se había caído una responsabilidad sobre la que no podía soportar, y bueno, vino, pues, digamos que el cuerpo no pasó factura. Y entonces en el segundo cónclave de ese verano, cosa extraña que en un verano haya dos cónclaves y tres papas en el año 78, se vuelve a producir el mismo fenómeno, si los dos bloques que se habían enfrentado seguían enfrentados y ya no tenían candidato italiano para relevarse. Y es ahí donde entra en juego la posibilidad de elegir a un no italiano. Y ese no italiano es Wojtyła. ¿Por qué es Wojtyła? Primero porque Wojtyła era bastante conocido fuera de Polonia, porque él se había movido mucho, se movió mucho siendo papa, pero él se había movido mucho
siendo arzobispo de Cracovia y obispo auxiliar de Cracovia, había viajado a Canadá, a Australia, no había estado en España, había estado en Francia, en Alemania, en muchos países, y había participado en varios sínodos. O sea, era una persona muy conocida. Y sobre él se centraron una serie de votos y de grandes electores, concretamente los obispos norteamericanos, donde había una personalidad muy importante, Cardenal Kroll, que era de origen polaco. Bueno, sabemos que ese fue un cónclave que salió muy rápidamente en la elección de Carlo Wojtyła como papa, y fue esa primera gran sorpresa del primer papa no italiano después de 4 siglos de monopolio italiano. Pero la gran sorpresa nació nada más que comenzar, porque Wojtyła desde el primer momento irrumpió completamente en el mundo mundial, que dicen ahora los modernos, y irrumpió también en la Iglesia con una fuerza extraordinaria. Por eso se ha usado siempre esa expresión, el huracán Wojtyła. ¿Por qué? Pues porque Wojtyła es elegido papa con 58 años. En pleno vigor físico, porque era un hombre que había practicado mucho los deportes, los seguía practicando aún siendo obispo y arzobispo, y con una energía interior extraordinaria, con una experiencia de vida muy especial, porque había unido, por una parte, la experiencia intelectual, profesor en la facultad y en la Universidad Católica de Dublín, la pastoral universitaria con los jóvenes universitarios, había sido párroco y pastor, en fin, reunía una serie de condiciones excepcionales. Y eso se vio enseguida que este hombre no iba a parar, no iba a poder nadie parar de los pies. Juan Pablo I ya había renunciado a viajar a México en enero del 79. Wojtyła es elegido en octubre, el 16 de octubre. Había renunciado a viajar a México por esa razón que he dicho antes, por su mala salud. Los médicos dijeron: ni se le ocurra a usted ir a México con la actitud que tiene, se queda usted allí ya para el resto de sus días. No le dio tiempo. Entonces él renunció a él. Y Wojtyła nada más ser elegido papa, dijo: Papa Luciano no iba a ir, pero yo voy a ir. Y entonces en enero del 79 hace ese primer viaje a México, que algunos de ustedes quizás lo recuerden. Fue una apoteosis que sorprendió a todo el mundo, y primero de todos ellos al mismo Papa, porque el Papa no se esperaba que iba a ser recibido con este ímpetu extraordinario de los mexicanos, teniendo en cuenta que México era un país entonces con una constitución absolutamente laica, no solamente laica moderada, era de un rigorismo laico extraordinario, de tal forma laicamente rigorista, que en virtud de la ley a Wojtyła tendrían que haberlo detenido nada más bajarse del avión. ¿Por qué? Pues porque iba vestido de papa, y los sacerdotes y los obispos y los cardenales mexicanos no podían vestirse con los hábitos talares eclesiásticos fuera de las iglesias. Por tanto, este hombre tenían que haberlo detenido, porque estaba violando la ley. Y había toda una serie de cosas, que no había relaciones diplomáticas entre el Vaticano y México, siendo un país católico al 100%. Es decir, el Papa dice, no sé si serán católicos al 100%, son guadalupanos al 110%. Bueno, entonces este viaje fue realmente apoteósico, y se dio cuenta del mundo de la personalidad arrolladora que había entrado en funciones en Roma. Pero iba a ser todavía más apoteósico el viaje que ese mismo año, meses después, realiza a su país natal, a Polonia. Polonia, que sigue manteniendo el régimen político comunista, le realizamos todavía en el año 79, y por tanto donde las autoridades polacas, cuando se enteran de que ha sido elegido Wojtyła,
Wojtyła entran completamente en crisis. Y no solamente los polacos, sino los rusos, de manera que en el Politburó del Partido Comunista Soviético hay una reunión especial para decir cómo vamos a oponernos a este fenómeno de que un papa polaco va a dominar la Iglesia y va a tener esto. Bueno, el viaje a Polonia fue también lo mismo, otra apoteosis absolutamente imprevisible para las autoridades polacas, pero no imprevisible para los católicos polacos, que ellos sabían lo que significaban en la historia y en la realidad de Polonia, pero sabían al mismo tiempo que el gobierno y las autoridades polacas jamás les darían el reconocimiento de esto. Para que se hagan una idea, el Papa celebra en Varsovia una de las misas más importantes, una de las primeras, una misa en la Plaza de la Victoria, donde está la tumba del soldado desconocido, que es un poco, era el centro de todas las concentraciones del partido, y ahí colocan una cruz gigantesca que nunca se había podido poner en un lugar público, y ahí es donde el Papa celebra una misa plebiscitaria, donde no solamente no llenan la plaza, sino llenan la plaza y todas las calles alrededor de todo el centro de la ciudad. Y ahí es donde los católicos polacos se dan cuenta de que en realidad ellos son mayoría. La minoría es el partido, la minoría son los miembros del partido, la mayoría eran los católicos. Lo que pasa es que esos católicos no se podían organizar, no se podían dar un cuerpo de acción concreta. Y esto es lo que produce, y esto estamos hablando del año 79, verano del 79, que en el verano sucesivo, en el norte de Polonia, en la ciudad de Gdańsk, se levantan unos obreros de unos astilleros y esta huelga, que era una huelga en principio como otras huelgas normales, la capitanea un señor llamado Lech Wałęsa, que lleva en la solapa una estampa o un sello de la Virgen de Czestochowa. La Virgen de Czestochowa era, bueno, pues como la Virgen de Guadalupe en México, era el símbolo nacional del catolicismo polaco. Y esa huelga, que dura meses, pero que tiene una fase muy aguda en el mes de agosto, se resuelve finalmente con una capitulación del gobierno, porque ya no son los astilleros de Gdańsk, todo el norte de Polonia y todo el resto del país que se solidariza con estos hombres, y allí nace el movimiento, que he usado esa palabra solidaridad, se solidariza, ahí nace Solidarność. Solidarność sabemos que es, digamos, el pequeño ratoncito o el pequeño David que acabará dominando y derrotando y derribando a Goliat. Goliat es el gran imperio soviético, todos los países satélites de Rusia, donde parecía que había un orden incontrovertible, irrebatible y eterno. Y poco a poco, a partir de Polonia, va naciendo esta reivindicación que el Papa lógicamente sostiene con mucha cautela para no asustar al oso soviético, pero la sostiene moralmente, y de hecho en el año 81, en el segundo viaje que hace Wojtyła, viaja a Polonia 9 veces siendo Papa, 9 veces, cada 3 años viajaba, como diciendo, tengo que ver bien cómo están evolucionando las cosas. En el segundo viaje es cuando el general Jaruzelski ha decretado el estado de sitio, donde Wałęsa es detenido, donde el Papa exige ver a Wałęsa, lo tiene que ver a escondidas, pero se sabe que lo ha visto. Y bueno, a partir de ahí no les voy a contar ya todo el proceso del desarrollo de cómo todo esta gran construcción del socialismo real se va desmoronando y llega hasta la caída en el muro de Berlín. Hoy negar que Wojtyła fue una de las personalidades fundamentales
en esta destrucción sistemática del Imperio Soviético solo lo pueden hacer los muy arbitrarios, los ignorantes o los que tengan una evidente mala fe. Lo ha reconocido todo el mundo. No, lógicamente no fue el solo el que derribó todo este sistema. Fue el presidente Reagan, fue la señora Thatcher. Sobre todo yo creo que fue la realidad era que ese sistema era inviable, era inhumano, pero no porque limitaba las libertades fundamentales, sino porque iba contra la esencia de la personalidad humana, que es el individuo es individuo, tiene sus derechos, tiene sus individualidades, y esto quedaba absolutamente sofocado. Entonces, todo ese imperio, los que pudimos viajar a esos países en aquellos años, todavía no existía el imperio, nos dábamos cuenta de que todo era artificial. Sí, había un orden artificial, un orden donde la gente se sometía porque no le quedaba más remedio que someterse, pero vivían fuera, y en cuanto encontraron la posibilidad de expresarse con libertad y de expresarse unidos, no individualmente, sino unidos, eso hizo caer primero el régimen polaco y después el régimen húngaro y luego el régimen checoslovaco, el rumano. Bueno, cada país tuvo luego su historia concreta, ¿no? Bueno, vuelvo a lo que decía antes. Negar a Wojtyła un papel fundamental en este proceso histórico es una necedad histórica y una cosa que solamente puede caber en algunas cabezas concretamente españolas. Porque voy a hacer un pequeño paréntesis un poco más largo. Uno de los países donde peor se ha tratado al Papa Wojtyła ha sido en España. Yo creo que el Papa Wojtyła, como todas las personas, puede tener aspectos discutibles, puede tener aspectos que no se pueden compartir más o menos, pero no se le puede negar lo que fue y lo que ha sido y lo que significó. Bueno, pues en España ha habido mucha gente en torno siempre a un mismo círculo de un periódico que no voy a citar, pero que todos saben ustedes al que me refiero, y todo un mundo en torno a esa inteligencia de izquierdas española, más allá de las izquierdas de Alemania o del Reino Unido. Bueno, pues vuelvo a repetir la frase por tercera vez. Negarle al Papa Wojtyła eso sería una necesidad histórica, y eso hoy día lo recuerda. Pero no es el aspecto fundamental de la personalidad del Papa Wojtyła, del Papa Juan Pablo II. No me quiero pasar de hora, vamos bien. Bueno. Wojtyła tuvo por tanto, esta valencia histórica fundamental, pero eso cubría mucho, lógicamente, los países occidentales, la Europa occidental, o sea, rescatar para la libertad a todos esos países que habían estado durante 70 años, que fue lo que dura desde la revolución de 1917 hasta el año 89, la caída del muro. Es decir, rescatar a todos esos pueblos es, como digo, una hazaña histórica. Pero la acción del Papa fue mucho mayor. Yo tengo aquí un librito donde se resumen los viajes y las visitas del Papa Juan Pablo durante 27 años. Visitó 104 países. Ustedes han oído hace poco, hace unas semanas, a Paloma Gómez Borrero, que la acompañó en casi todos los viajes. Yo, en un poco menos, porque yo he viajado con él en 80 países. 80 países que van desde Bangladesh, las Islas Fiji, las Islas Seychelles, a Botswana, Swazilandia, Lesoto, Irak, Tierra Santa, por supuesto. Bueno, América Latina de arriba abajo. No ha habido ningún país de América Latina que el Papa no haya visitado, no una vez, sino varias veces. Entonces, esta acción continental de darle a la Iglesia en cada país una energía, un impulso, una especie como de catapulta que le hiciera luchar
contra el secularismo, contra la ignorancia de la vida religiosa o de los valores religiosos. Todo esto ha sido 27 años de esfuerzos humanos extraordinarios, que lógicamente se cobraron su factura. No nos olvidemos que el Papa Wojtyła en el año 81 sufre un atentado devastador, con unas consecuencias para su propio organismo que, bueno, luego él las pudo superar gracias a esa fuerza y esa energía interior que tenía. Pero eso hubiera dado con cualquiera para dejarle para la paz. Y ese es un atentado del que, por mucho que no se quiera saber la verdad o no se quiera publicar la verdad, sabemos quién fue el que lo promovió y quién fue quien le ayudó y cuál era el objetivo que se quería buscar. Se quería suprimir a un hombre que se sabía que era un enemigo declarado de todo un sistema político que estaba imperando. Bien, pues este hombre se lanza al mundo, Asia, África. Hemos hecho viajes a África, en donde en un viaje visitábamos 6 países. Éramos como ¿sabes? Algunos que íbamos en los vuelos estos, decíamos, acabaremos volando en el avión papal, llegaremos a un aeropuerto, el avión papal saldrá como si fuera una plataforma para decir la misa, dirá la misa, saldrá la plataforma, pues iremos, porque a veces estábamos 24 horas o menos. Me acuerdo de un viaje concreto: Zimbabue, Botswana, Lesoto, África del Sur, Swaziland, Mozambique. Por cierto, que lo de África del Sur fue bastante curioso, y les cuento una anécdota, la única anécdota que voy a contar, porque ya les he contado para todas las anécdotas posibles. Ese viaje estaba previsto que fuésemos a todos los países que están alrededor de África del Sur, pero sin entrar en África del Sur, porque en África del Sur entonces había la apartheid, y el Papa no quería, con su presencia, corroborar ese sistema absurdo contra el que él había modificado y había hablado clarísimamente. Entonces viajábamos en un avión del Air Zimbabue, ya pueden imaginarse qué tipo de compañía es, que era un viejo avión alemán de la Lufthansa que habían comprado y que, bueno, pues volaba, pero volaba con dificultades. Al salir teníamos que ir de Botswana a Lesoto. Salimos ya con un cierto retraso de Botswana porque el tiempo era bastante regular, pero salimos. Porque claro, el Papa no quería renunciar a ir a Lesoto donde le estaban esperando. Y al llegar a Lesoto, que también te puedes imaginar qué tipo de aeropuerto es el de Lesoto, pues no había forma de aterrizar. Había muy mal tiempo. El pobre piloto, que era un piloto no negro, pero no quiere decir nada, que era un piloto inglés, intentó 2 veces y no nos rompimos todos la cabeza y el morro esas 2 veces, porque Dios no quiso. Y a la tercera, se fueron a preguntar al Papa, ¿qué hacemos? Y el Papa dijo, pues lo que quiera el piloto, aquí no hay más. Entonces, el único aeropuerto de toda la zona que podía recibirnos era el de África del Sur, el de Johannesburgo. Y entonces se hizo una consulta, los de África del Sur dijeron que encantadísimos de recibir al Papa. Ya 1 hora después aterrizamos en Johannesburgo. En Johannesburgo nos aterrizamos, le salieron a recibir al Papa allí sin salir del aeropuerto, y en 2 horas o 3 horas montaron toda una caravana para que fuéramos en coche hasta Lesoto, una caravana imponente con 4 helicópteros que nos iban protegiendo, y llegamos a Lesoto 6 horas después, y gracias a eso el Papa estuvo por recuperar en África del Sur, donde luego fue la volvería cuando el apartheid. Bueno, en ese viaje concretamente, cuando íbamos en el coche 6 horas de coche, Papa iba adelante con varios coches y nosotros íbamos detrás en una boca.
sea, ¿cómo se puede cambiar el Papa? Diciendo, ¿qué me está pasando? Bueno, bien, esta es una pequeña anécdota de todos estos periplos continentales, donde el Papa, ¿qué hacía? Pues daba fuerzas a las iglesias, daba fuerza a las comunidades, daba fuerza a las fuerzas vivas de cada país para que rescatasen esa energía que habían perdido. Como les decía, la iglesia que era Juan Pablo II es una iglesia muy dividida, muy acomplejada, con una sensación de derrota, de que está perdiendo terreno, y que lo que quiere es relanzar. Todo esto, como digo, le cuesta un precio altísimo. Si la enfermedad que tiene Juan Pablo II a partir del año 91, el Parkinson, como todos sabemos, es una enfermedad que tiene una componente psíquica. Bueno, pues eso hubiera también apartado a cualquiera de la actividad, pero este hombre siguió con el Parkinson adelante hasta el final. Y yo creo que ahí es donde entramos, que quizás en lo que ahora vamos a celebrar dentro de unas semanas, que es la santidad. Este hombre no era un geoestratega político, no era un animador de multitudes, era un santo. Era un santo, y yo he contado esta pequeña experiencia mía de decir la misa con él, donde no es que estuviera arrodillado, es que estaba hincado, como yo pocas veces, bueno, nunca he visto a nadie rezar con esa intensidad que se manifestaba incluso físicamente. O sea, a veces nosotros pues, nos arrodillamos como si no nos arrodillásemos, ¿no? No, él estaba hincado de acuerdo. Esta santidad es la que se ha ido poco a poco descubriendo. Se ha ido descubriendo porque vamos conociendo cada vez más los testimonios que han salido sobre la experiencia personal de Wojtyła. Yo tengo aquí este pequeño libro que acaba de salir, no creo que llegue a una semana. Es un libro que se llama Junto a Juan Pablo II, es un libro en italiano, que es un libro donde se recogen los testimonios de personas que vivieron con él, que le acompañaron durante muchos años de su vida y que lo manifiestan ahora con unas entrevistas, su experiencia de la santidad de Juan Pablo II. Nada tiene de extraño que el libro se abra con una entrevista inédita del Papa Benedicto, que como sabemos fue uno de los grandes colaboradores del Papa Wojtyła, al que Wojtyła llamó nada más ser Papa. A muy pocos tiempos ya le llamó para proponerle que fuera un prefecto de la Congregación para la Educación Católica. Y Ratzinger le dijo: mi santidad, hace 2 años que soy arzobispo de Múnich, no puedo dejar la diócesis después de 2 años, y yo además quisiera dedicarme también a mis trabajos teológicos todavía. Bueno, el Papa dijo: bueno, me ha convencido usted. Pero a los 2 años le dijo: se acabó, usted se viene a Roma a ser el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y Ratzinger estuvo todos los años en este cargo, a pesar de que ya en los últimos años le había pedido al Papa varias veces retirarse. Y ya una de las últimas veces le dijo: Eminencia, es inútil. Mientras yo sea Papa, usted será prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y efectivamente así fue. Bueno, pues el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto, este es el libro que acaba de salir y la entrevista es de antes de ayer. Dice, el título de su entrevista dice: siempre fue para mí muy claro que Juan Pablo II era un santo. Y dice que Juan Pablo II fuese un santo en los años de la colaboración que yo tuve con él. A mí me fue
siendo claro cada vez más. Sobre todo había que tener presente lo que era su intensa relación con Dios, el estar inmerso en la comunión con el Señor de la que ya he hablado. De aquí venía su alegría en medio a las grandes fatigas que tenía que sostener y la valentía con la que desempeñaba su tarea en unos tiempos verdaderamente difíciles. Juan Pablo II no pedía aplausos, nunca miró en torno suyo preocupándose de si sus decisiones eran bien o mal. Actuó siempre partiendo desde su fe y desde sus convicciones y estaba siempre dispuesto a sufrir los golpes. La valentía de la verdad es, a mis ojos, un criterio de primer orden de su santidad. Repito esta frase. La valentía de la verdad es, a mis ojos, un criterio de primer orden de su santidad. Testimonio que tiene su mérito. Por eso se explica el que el Papa Benedicto se saltara a la torera, podríamos decir, como se dice en España, la ley de que no se puede iniciar un proceso de beatificación hasta que no pasan 5 años después de la muerte. Y nada más ser elegido Papa, en una reunión que tuvo con el clero de Roma, San Juan de Letrán, autorizó que sin haber pasado esos 5 años iniciase el proceso. Por eso fue beatificado pronto y ahora realmente el Papa murió en el 2005, estamos en el 2014, hagan ustedes la cuenta, 9 años. Les voy a leer otro testimonio que también tiene mucho valor en mi opinión, que es el de su médico personal, el doctor Buzzolletti, que ya no lo es, vive todavía, que fue médico suyo durante 21 años, y que por lo tanto asistió a todas sus operaciones, la caída del fémur, cuando le extirpan un tumor en el abdomen, la rotura del brazo, en fin, todas las peripecias, el Parkinson. Entonces, esto es un hombre que, es más, a mí me ha confesado que había noches en que dormía al lado del Papa, porque alguien tenía que estar al lado para prever cualquier incidente, ¿no? Pues bien, el doctor Buzzolletti en este libro también dice: ya he dicho que Juan Pablo II nunca se rindió al dolor, pero podré subrayar un momento muy especial con una mezcla de estupor y de angustia. Después, cuando le hicieron la traqueotomía en marzo del 2005, por tanto, pocos meses antes, bueno, un mes antes de la muerte, cuando se despertó de la anestesia a la que había dado ya, a esa operación a la que él había dado ya su consentimiento, se dio cuenta de que no podía hablar, de que había perdido la posibilidad de hablar. Y por tanto se encontró de forma imprevista ante esta realidad tan pesante para él, ¿no? Entonces pidió una pizarra a la monja, a la sor Juliana, en la que escribió con una caligrafía un poco incierta y en polaco esta frase: ¿qué me habéis hecho? Después, todos. O sea, en la aceptación del drama que para un papa que ya no podía ni hablar y que realmente no acabó nunca de recuperar la palabra. Y por fin ya cierro este pequeño capítulo con otro testimonio que nos lleva un poco a... es de un periodista italiano que se llama Gianfranco Smirkowski, pero que llamándose Smirkowski ya pueden imaginar que tiene algo de particularidad, todos sus orígenes son polacos. Y él habla aquí un poco de cuál ha sido el gran legado
que ha dejado el Papa Juan Pablo II a la Iglesia, que no es ni con tanto la caída del bloque soviético, que también lo es, sino este dice: Juan Pablo II ha dejado una Iglesia más espiritual, una Iglesia que es más familia y comunión, donde todo bautizado está verdaderamente reconocido por lo que es y nadie se siente marginado. Una Iglesia más en paz con sí misma, porque ha reconocido los errores del pasado. Una Iglesia más en paz con los demás, porque las relaciones con las otras religiones han mejorado notablemente en los últimos años. Una Iglesia que ha sabido recuperar su credibilidad y que por eso se ha convertido en el portaestandarte de la paz en el mundo. Y con esto ya quisiera yo acabar, porque otro de las grandes aportaciones que hizo Juan Pablo II fue su contribución a la paz en el mundo. Evidentemente esto sería objeto de toda una conferencia, pero no tenemos tiempo ahora para poder organizar. Pero yo quisiera leerles un párrafo de un documento que explica un poco el título de esta mía charla, Papa entre dos milenios. Él escribe una carta apostólica que se llama Comenzando el nuevo milenio, que era el tercer milenio de la historia cristiana, que es algo que vuelve la vista atrás. Cuando en el cónclave en que va a ser elegido Papa, en una de las votaciones, segunda o tercera, ya los votos que tenía eran muy importantes y se veía que esa candidatura iba a salir triunfante. Wojtyła tiene, como cualquier persona que tenga un poco de sentido común, tiene una primera reacción de miedo, más que de miedo, de impresión. Le impresiona la responsabilidad que puede caer sobre sus hombros, ¿no? Y entonces el cardenal Wyszynski, que era entonces el primado de Colonia, arzobispo de Gniezno, Varsovia, que era una personalidad a la que el Papa Wojtyła quería como un padre, le dijo: si te nombran, acepta, porque tú estás llamado a introducir a la Iglesia en el tercer milenio de la historia cristiana. Esto está dicho en el año 78. El Papa muere en el 2005. Al Papa lo habíamos enterrado ya en el 90. En el 90 ya se empezó a decir que estaba, vamos, tampoco esto. Y aguantó estos 7 años últimos de su vida, ya completamente devastado por la enfermedad, por este sentido de la misión, de introducir a la Iglesia en el tercer milenio de la historia cristiana. Y él era muy consciente de esta misión. También es así que en este documento es muy importante, que es un programa de lo que él quiere para la Iglesia en el año 3000, bueno, en el año 2000, perdón. Dice una cosa muy importante. También se ha hecho mucho después del Concilio Vaticano II en lo que se refiere a la reforma de la Iglesia y la organización de los sínodos, el funcionamiento del concilio, pero hay mucho más que hacer para expresar mejor las potencialidades de estos instrumentos. Hay que, sobre todo, responder con prontitud y eficacia a la misión de la Iglesia, que es evangelizar, a la misión de la Iglesia, que es proclamar la buena nueva del Evangelio a todos. Digo esto porque si ahora analizamos un poco el pontificado de Juan Pablo II, el pontificado de Benedicto XVI, el pontificado de Francisco, veremos cómo hay una línea de continuidad, siendo personajes muy diversos, siendo personajes completamente casi opuestos unos a otros, pero hay una gran continuidad en redescubrir que en realidad lo más importante en la Iglesia no es ni su poder político,
publicado, pese a todo lo que se cuenta, sino que su gran tarea es transmitir el Evangelio. Y si lo hace con credibilidad, si lo hace reformado de sus pecados y de sus vicios, la Iglesia tiene asegurado no un tercer milenio, sino muchos milenios de historia cristiana y de historia humana. Muchas gracias y vuelvo a repetir lo que dije al principio. Muy agradecido por haberme dado esta oportunidad de encontrarme aquí hoy con ustedes. Espero que no sea algo. Por supuesto, la persona que quiera venir y venerar esta reliquia, con muchísimo gusto, la tienen aquí a su disposición. Pero me la llevaré. No lo olvidaré, no lo olvidaré. Thank you.